Herejes, Gilbert Chesterton, 1874-1936, periodista y escritor inglés. La ciencia y los salvajes. Una desventaja permanente para el estudio del folclore y los temas con él relacionados es que el hombre de ciencia rara vez es también hombre del mundo. Estudia la naturaleza, pero apenas nunca se convierte en estudiante de la naturaleza humana. Incluso cuando vence esta dificultad y en cierto sentido, si se convierte en estudiante de la naturaleza humana, se trata solo de un pequeño primer paso en el doloroso progreso hacia el ser humano. Pues el estudio de la raza y la religión primitivas se diferencian en un aspecto importante de todos, o casi todos, los estudios convencionales modernos. Un hombre puede entender de astronomía solo si es astrónomo, puede entender de entomología solo si es entomólogo, o tal vez insecto. Entomología, parte de la zoología que trata de los insectos. Pero un hombre puede entender mucho de antropología por el hecho de ser meramente hombre. Él es el animal al que dedica su estudio. De ahí surge el hecho de que se da por todas partes en las investigaciones sobre etnología y folclore. Etnología, ciencia que estudia las causas y razones de las costumbres y tradiciones de los pueblos, que el mismo espíritu frío y distante que logra el éxito en la investigación sobre astronomía o botánica solo obtiene el desastre en el estudio de la mitología o los orígenes del hombre. Hace falta dejar de ser hombre para hacer justicia a un microbio, pero no es necesario dejar de ser hombre para hacer justicia a los hombres. Esa misma supresión de simpatías, ese mismo apartar las instituciones o las corazonadas que hacen que los hombres sean preternaturalmente aptos para abordar el estudio del estómago de una araña, es lo que les hace preternaturalmente incapaces para el estudio del corazón del hombre. Para entender la humanidad se vuelven inhumanos. Muchos hombres de ciencia se jactan de su ignorancia del otro mundo, pero en este asunto su defecto se pone en evidencia no a partir de su ignorancia del otro mundo, sino de su ignorancia de este. Pues los secretos de los que se ocupan los antropólogos se aprenden mejor no a partir de libros o viajes, sino a partir de la relación habitual de unos hombres con otros. El secreto de por qué algunas tribus salvajes adoran a los monos o la luna no se descubre siquiera viajando al encuentro de esos salvajes y tomando nota de sus respuestas, por más que el más listo de los hombres decida seguir esa vía. La respuesta a ese enigma se halla en Inglaterra, se halla en Londres, mejor aún se halla en su propio corazón. Cuando alguien descubre por qué en Bond Street los hombres llevan bombín, descubrirán al mismo tiempo por qué en Tombuctú los hombres llevan plumas rojas. El misterio que se esconde en alguna danza de guerra salvaje no debe estudiarse en los libros de viajes científicos, sino en los bailes benéficos. Si alguien desea descubrir cuál es el origen de las religiones, que no viaje hasta las Islas Sandwich, que vaya a la iglesia. Si alguien desea conocer el origen de la sociedad humana, saber qué es esa sociedad filosóficamente hablando, que no visite el Museo Británico, que visite la sociedad. Es esta absoluta incomprensión de la verdadera naturaleza de lo ceremonial genera las versiones más curiosas y deshumanizadas sobre la conducta de los hombres en tierras o edades remotas. El científico, no dándose cuenta de que la ceremonia es esencialmente algo que se produce sin razones, ha de hallar una razón para cada clase de ceremonia, y como es de suponer, la razón por la que opta es lo de lo más absurdo, pues se origina no en la mente simple del bárbaro, sino en la mente sofisticada del profesor. El hombre instruido diría, por ejemplo,
Los nativos de Jombolandia creen que los muertos pueden comer y que exigen alimentos para culminar su viaje al otro mundo. Ello lo atestigua el hecho de que depositan comida en la tumba y de que toda familia que no cumple con este rito es objeto de la ira de los sacerdotes y los demás miembros de la tribu. Para cualquier persona familiarizada con la humanidad, esta forma de expresarse carece de sentido. Es como decir, los ingleses del siglo XX creían que los muertos tenían olfato. Ello lo atestigua el hecho de que siempre cubrían las tumbas con lirios, violetas y otras flores. Sin duda existía cierto terror provocado por sacerdotes y otros miembros de la tribu ante el incumplimiento de esta acción, pues existe constancia del disgusto de varias ancianas al percatarse de que sus coronas no habían llegado a tiempo para el funeral. Es posible, claro está, que los salvajes dejen comida en las tumbas porque crean que los muertos comen, o que les pongan armas porque creen que pueden luchar. Pero yo personalmente no creo que piensen nada de eso. Creo que depositan alimentos o armas junto a los muertos por la misma razón por la que nosotros depositamos flores. Se trata de algo de lo más natural y obvio. Nosotros no comprendemos, es cierto, la emoción que nos lleva a considerarlo obvio y natural. Pero eso es porque, como sucede con todas las emociones importantes de la existencia humana, se trata de algo esencialmente irracional. Nosotros no comprendemos a los salvajes por la misma razón por la que los salvajes no se comprenden a sí mismos, y los salvajes no se comprenden a sí mismos por la misma razón por la que nosotros no nos comprendemos a nosotros mismos. La pura verdad es que desde el momento en que algo pasa por la mente humana queda definitivamente invalidado para la ciencia. Se ha convertido en algo incurablemente misterioso e infinito. El mortal se viste de inmortalidad. El mortal se viste de inmortalidad. El mortal se viste de inmortalidad. Incluso lo que llamamos deseos materiales son espirituales porque son humanos. Incluso lo que llamamos deseos materiales son espirituales porque son humanos. Incluso lo que llamamos deseos materiales son espirituales porque son humanos. La ciencia puede analizar una chuleta de cerdo y establecer cuál es su proporción de fósforo y cuál es su proporción de proteína, pero la ciencia no puede analizar el deseo de un hombre por una chuleta de cerdo, ni establecer cuál es su proporción de hambre, cuál de costumbre, cuál la de imaginación nerviosa, cuál la de amor constante por lo bueno. El deseo de un hombre por una chuleta de cerdo sigue siendo literalmente tan místico y etéreo como su deseo de alcanzar el cielo. Por tanto, todos los intentos de crear una ciencia de lo humano, una ciencia de la historia, del folclore, de la sociología, no son solo inútiles por naturaleza, sino que resultan descabellados. En historia de la economía no se puede estar más seguro de que el deseo de dinero del hombre esté motivado solo por su deseo de dinero, de lo que en hagiografía puede tenerse la certeza de que el deseo de un santo por alcanzar a Dios será meramente un deseo por alcanzar a Dios. Hagiografía, historia de la vida de los santos. Y esa clase de vaguedad en los fenómenos objeto de estudio supone un golpe definitivo para cualquier intento de crear una ciencia. Los hombres pueden construir una ciencia con muy pocos instrumentos y con instrumentos muy rudimentarios, pero nadie en esta tierra podría construir una ciencia con instrumentos imprecisos. El hombre podría desarrollar toda la matemática de un puño de piedras, pero no con un puñado de barro que no dejará de romperse en fragmentos para crear nuevas combinaciones. El hombre podría medir el cielo y la tierra con una caña, pero no con un junco en proceso de crecimiento. Por constituir uno de los disparates más grandes del folclore, centrémonos en el caso de la transmigración de historias y en la supuesta unidad de sus fuentes. Transmigración, acción y efecto de transmigrar. Los expertos en mitología se han dedicado a extraer de su lugar de la historia y a colocar juntos relatos similares en sus museos de fábulas.
Se trata de un procedimiento laborioso, fascinante, que se basa en su conjunto en una de las mayores falacias del mundo. Que un relato se haya contado en todo el mundo en uno u otro modo, no solo no demuestra que nunca haya tenido lugar, es que no sugiere vagamente ni indica que sea ligeramente más probable que nunca haya ocurrido. Que muchos pescadores hayan afirmado erróneamente que han pescado un lucio de más de medio metro no afecta a la cuestión de si alguien en efecto lo ha hecho alguna vez. Que incontables periodistas anuncien solo por dinero una guerra franco-alemana no aclara en uno u otro sentido el espinoso asunto de si esa guerra ocurrió alguna vez. Sin duda, en algunos siglos, las innumerables guerras franco-alemanas que no tuvieron lugar habrán apartado de la mente de los científicos toda creencia en la guerra de la década de 1870, que sí se libró. Pero eso será porque, si todavía quedan estudios del folclore, su naturaleza seguirá siendo la misma, y sus servicios al folclore serán siendo lo que son hoy, mayores de lo que ellos creen. Pues en realidad, esos hombres hacen algo mucho más divino que estudiar las leyes, las crean. Existen dos clases de relatos que, según afirman los científicos, no pueden ser ciertos, dado que todo el mundo los cuenta. La primera clase es la de los relatos que se cuentan en todas partes por ser raros o muy ingeniosos. No hay nada en el mundo que impida que le hayan sucedido a alguien como aventura, del mismo modo que no hay nada que impida que se le hayan ocurrido, como sin duda se le ocurrieron a alguien como idea. Pero no es probable que esas cosas les hayan sucedido a muchas personas. La segunda clase de sus mitos consiste en las historias que se cuentan en todas las partes por la sencilla razón de que suceden en todas partes. Sus mitos consisten en las historias que se cuentan en todas partes por la sencilla razón de que suceden en todas partes. De la primera clase, por ejemplo, podríamos tomar la historia de Guillermo Tell, que ahora suele incluirse en el grupo de las leyendas sobre la única base de que aparece como relato de otros pueblos. Es evidente que se encuentra en todas partes porque, ya sea verdadera o falsa, es lo que se conoce como una buena historia. Es rara, emocionante y contiene un clímax. Pero sugerir que un incidente tan excepcional no pudo ocurrir nunca en toda la historia de la arquería, o que no le ocurrió a la persona de la que se cuenta, es un acto de absoluta imprudencia. La idea de disparar a una diana pegada al cuerpo de una persona importante o querida podría habérsele ocurrido a cualquier poeta con imaginación, pero también a un arquero fanfarrón. Podría tratarse del capricho fantástico de algún juglar, sí, pero también del capricho fantástico de algún tirano. Podría haber ocurrido primero en la vida real y después en las leyendas, o también podría haber sucedido primero en las leyendas y después en la vida real. Y si nadie ha disparado nunca una flecha contra una manzana colocada en la cabeza de un niño, eso no implica que no pudiera suceder mañana por la mañana y ser el acto, además, de alguien que no hubiera oído hablar nunca de Guillermo Tell. Este tipo de relato puede ciertamente compararse con bastante propiedad a las anécdotas corrientes que acaban con una salida graciosa o subida de tono. Una réplica tan famosa como el "no veo la necesidad" se ha atribuido a Talleyrand, a Voltaire, a Enrique IV, a un juez anónimo, etc. Pero esa diversidad no convierte en menos probable el hecho de que pudiera ser pronunciada. Es muy probable que fuera pronunciada por algún desconocido. Es muy probable que en efecto la pronunciara Talleyrand. Sea como fuere, no resulta más difícil creer que la gracia pudiera habérsele ocurrido a un hombre en plena conversación que a un hombre en proceso de escribir sus memorias. Podría habérsele ocurrido a cualquiera de los hombres que he mencionado. Pero hay algo que la distingue, y es que no es probable que se le hubiera ocurrido a todos ellos. Y en esto es en lo que el primer tipo de los llamados mitos difiere del segundo al que me he referido previamente. Pues existe un segundo tipo de incidente que resulta común en las historias de 5 o 6 héroes, digamos
Sigifredo, Hércules, Rustem, el Cid, etc. Y la peculiaridad de ese mito es que no solo es muy razonable imaginar que lo que cuenta le sucedió a uno de ellos, sino que es muy razonable imaginar que les sucedió a todos ellos. Una de esas historias, por ejemplo, es la de un gran hombre que ve mermada su fuerza por la misteriosa debilidad que siente por una mujer. El relato anecdótico es de Guillermo Tell. Es, como he dicho, popular por su peculiaridad, pero este tipo de historia, la historia de Sansón y Dalila, de Arturo y Ginebra, es claramente popular por su no peculiaridad. Es popular en el sentido en que lo es la buena ficción, porque cuenta la verdad de la gente. Si la ruina de Sansón causada por una mujer y la ruina de Hércules causada por una mujer cuentan con un origen legendario común, resulta gratificante saber que también podemos explicar a modo de fábula la ruina de Nelson por causa de una mujer y la ruina de Parnell por causa de una mujer. Como tampoco me cabe duda de que, transcurridos unos siglos, los estudiosos del folclore se negaran a creer que Elizabeth Barrett se escapó con Robert Browning y demostraran su tesis mediante el hecho incuestionable de que muchas obras de ficción de la época incluían detalladas escenas de fugas amorosas. Tal vez el más patético de todos los engaños de los estudiosos modernos sobre creencias primitivas sea la idea que tienen sobre lo que llaman el antropomorfismo. Antropomorfismo, conjunto de creencias o de doctrinas que atribuyen a la divinidad la figura o las cualidades del hombre. Herejía de los antropomorfitas, tendencia a atribuir rasgos y cualidades humanos a las cosas. Creen que los hombres primitivos atribuían fenómenos a dioses con forma humana para poderlos explicar, porque su mente tan limitada no iba más allá de su grotesca existencia. Del trueno se decía que era la voz de un hombre, del rayo que se trataba de los ojos de un hombre, porque con esa explicación se sentían más tranquilos. La cura final contra esta clase de filosofía pasa por salir a la calle al caer la noche. Quien lo haga descubrirá que los hombres imaginaban algo semihumano en el reverso de las cosas, no porque esa idea fuera natural, sino porque era sobrenatural. No porque hicieran las cosas más comprensibles, sino porque las hacía 100 veces más incomprensibles y misteriosas. Pues un hombre que camine por una calle de noche puede percatarse del hecho conspicuo de que en tanto la naturaleza siga su propio curso, no tiene el menor poder sobre nosotros. Mientras un árbol sea árbol, será un monstruo de 100 brazos, de 1000 lenguas y una sola lengua. Pero mientras un árbol sea un árbol, no nos asusta en absoluto, empieza a ser algo ajeno, a convertirse en algo extraño cuando se parece a nosotros. Cuando un árbol se parece a un hombre, nos tiemblan las piernas, y cuando todo el universo se parece a un hombre, caemos de bruces.